Hoy los mercados celebran el inminente acuerdo entre republicanos y demócratas para evitar el abismo fiscal en Estados Unidos. Para hablar sobre las buenas y malas noticias que debieran venir, nos acompaña el analista de Capital FX, Roberto Silva. ¿Qué tal? Hola Antonia, ¿qué tal? Bueno, igual hay tres escenarios posibles en Estados Unidos. Hablemos brevemente de cuáles serían estos. Sí, mira, bueno, yo creo que lo que hoy día se está barajando son, como dices tú, tres escenarios en donde el primero y el más suave, por decirlo de alguna manera, viene dado por un endurecimiento de la política fiscal, pero moderado. ¿Qué significa esto? Que básicamente se estaría planteando el gobierno, más que el pueblo entero americano, los demócratas, el gobierno de Obama estaría planteando la idea de aplazar temporalmente la subida de los impuestos, sobre todo con la idea de poder ayudar, o más que ayudar, apoyar el crecimiento potenciando la clase media, en donde también habría un aplazamiento también en el gasto fiscal. Esto significaría que en el corto plazo habría más deuda, obviamente, y habría obviamente también un mayor déficit. Por lo tanto, es un escenario que yo creo que no dejaría muy contento a los mercados en general, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra este escenario? Yo creo que la probabilidad no es tan baja, pero estoy mucho más esperanzado en que la probabilidad más alta esté asignada al escenario 2, que tiene que ver con que, muy parecido a un endurecimiento en la política, el gobierno decida aplazar también el aumento de los impuestos, pero manteniendo y aumentando a casi el doble el aumento de impuestos a la clase más alta, es decir, a los que perciben mayor ingreso. Y a diferencia del escenario 1, en donde podríamos decir que es el acuerdo ideal, se congelaría temporalmente, sin fecha estipulada, digamos, se congelaría la disminución del gasto, es decir, permitiría que el gobierno pudiera seguir funcionando como un impulsor de la actividad interna de Estados Unidos. Y como escenario número 3, obviamente, creo que debemos considerar también, que yo creo que es el menos probable, y yo me la jugaría con un número entre un 10 y un 15%, es que no se llegue a acuerdo y a principios del 2013 comencemos a ver los aumentos de impuestos y los recortes del gasto. Yo creo que ese sería el peor escenario, sin duda, sobre todo considerando la situación actual de Estados Unidos. Y ahora, si ocurriera el escenario 2, que es el más probable, como dices, ¿qué va a pasar con Wall Street? El escenario número 2, bueno, a mí me parece que tendría una muy buena bienvenida a este acuerdo, principalmente porque de alguna manera también daría un poco más de tiempo al gobierno Obama y en general a los políticos para poder organizar y poder centrarse derechamente en solucionar el gran problema que tiene Estados Unidos, que es su deuda y su déficit. En ese sentido vemos que con un acuerdo de este tipo podríamos ver repuntar las bolsas de Estados Unidos, siendo que hoy día, si bien miramos el comportamiento, han sido bastante erráticas, que tiene que ver con una incertidumbre en que si se llega a acuerdo, hay días que se piensa que, claro, que viene un acuerdo, por lo tanto vemos corrección al alza en las bolsas, y otros días que vemos que no hay mucho acuerdo, o hay presión por parte de los republicanos en donde vemos corrección a la baja. Pero en general, y para resumir, creo que con un acuerdo perfecto, por decirlo de alguna manera, en donde el gobierno puede mantener el gasto, pero permite también a la clase media amortiguar un poco su subida de impuestos, me parece que daría mayor esperanza en general al mercado y también, como digo, daría un poco más de tiempo para reorganizar la actividad económica en Estados Unidos. Y con la divisa norteamericana, ¿cuál debiera ser el comportamiento? ¿Con la paridad peso-dólar? Mira, sí, hablando del peso chileno, y en general antes del peso chileno me gustaría hablar del dólar index, que el dólar es el indicador que compara el dólar con las principales divisas del mundo. Creo que con un acuerdo un acuerdo un poco, digamos, del tipo 2, creo que podríamos ver una mayor apreciación del dólar. Por otro lado, también se empieza a confirmar que podría mantener su calificación crediticia a Estados Unidos, por lo tanto el dólar seguiría como un instrumento de refugio. Si consideramos que Europa tiene un largo camino por recorrer, podríamos pensar en que muchos inversionistas y traders de Europa seguirían pensando en el dólar como un refugio, por lo tanto podríamos ver una apreciación. Pero en el caso de Chile, perdón que te interrumpa, en el caso de Chile creo que es importante decirlo, me parece que está un poco aislado. De hecho, hoy día conocimos nuevamente datos positivos de la actividad, en donde nos sigue impresionando el crecimiento que ha tenido. Por lo tanto, creo que en el caso de Chile estamos todavía dependiendo mucho del comportamiento del cobre. Bueno, y de los commodities, en el caso del acuerdo número 2. De un buen acuerdo, yo creo que
podríamos seguir viendo commodities presionados al alza, si bien hay que reconocer que hoy día los commodities se encuentran en niveles elevados. Me parece que podríamos seguir viéndolo en niveles similares hoy día. Creo que también hoy día en la mañana supimos, nos enteramos desde China que se espera un crecimiento superior al 8%, por lo tanto, en ese sentido y pensando en uno de los mayores demandantes de commodities, sí creo que las expectativas son positivas para los commodities. Entonces, ¿deberíamos ver el peso chileno a la baja? Yo creo que el peso chileno, y dado los fundamentos, sobre todo en Chile, yo creo que la banda sigue siendo con un piso súper fuerte en niveles de 4.65, 4.70 y una resistencia o un techo que no supera los 4.85, 4.90. Bueno, y por último, ¿todo esto va a afectar al IPSA? ¿Vamos a ver un repunte en el IPSA o los números van a seguir siendo pobres? Bueno, en el caso del IPSA, creo que es súper válido preguntárselo y de hecho ya venimos 2 años preguntándonos lo mismo, todo el mercado, cómo puede ser que Chile tenga tan buenos fundamentos y vemos un IPSA que ha ido constantemente a la baja. Creo que la explicación no es tan compleja, creo que es cosa de ver que hoy día tenemos tasas de intereses súper altas, por lo tanto hoy día potenciales inversionistas de renta variable local, hoy día ven mucho más atractivo mantener sus fondos en depósitos a plazo, en instrumentos más seguros. Por lo tanto, no hay un incentivo muy importante para irse a la renta variable. Por otro lado, también hay que considerar que el desastre de la Polar también generó una desconfianza por parte del mercado local que yo creo que todavía está teniendo sus coletazos. Y por último, también, que no es novedad, también hay que fijarse que muchos inversionistas y traders siguen prefiriendo el sector inmobiliario y también, bueno, es cosa de ver hoy día los valores en que se encuentran las propiedades en general y podemos darnos cuenta de que efectivamente todavía se hace mucho más atractivo que la bolsa. Yo creo que esa puede ser una explicación más o menos simple. ¿Y entonces debiera continuar en ese panorama? Mira, yo creo que por parte de confianza, yo creo que sí deberíamos ver un poco más de hecho, tenemos precios de papeles demasiado atractivos hoy día que se encuentran muy subvalorados. Por lo tanto, sí me parece que a principios del 2013 podríamos empezar a ver alguna migración por parte de fondos del sector inmobiliario o de renta fija o depósito a plazo hacia la renta variable. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Mercado. Que tengan muy buenas tardes.